sí, no, los eruditos bíblicos o aquellos que ya han tenido un curso de hermenéutica no son los únicos que pueden leer la Biblia y entender su mensaje. El mensaje general de las Escrituras lo puede entender cualquiera. No necesitas ser un doctor en teología, un doctor en exégesis para que tú el mensaje general de las Escrituras lo entiendas. ¿Amén? Cualquier persona puede comprender el mensaje básico y general de las Escrituras, debido a algo que es una doctrina que era muy marcada en el pasado, que se llama la claridad de las Escrituras. ¿Amén? Las Escrituras son claras. Es algo muy básico. Vamos a remontarnos al siglo XVI. Los reformadores declararon su entera confianza por las Escrituras y por la gran verdad de una doctrina llamada la perspicuidad de las Escrituras. Perspicuidad. Y esta perspicuidad, a lo que se refería, era justamente que la Biblia era muy clara. Era lo suficientemente sencilla para que cualquier persona que sepa leer o escuchar la entendiera. Porque de repente era sencillito y te la leían, ¿no? O de repente no sabías leer y alguien te la leía y tú lo hubieras entendido. Ahora, hermanos que no han estudiado, por ejemplo, un curso de hermenéutica o no trabajan con los idiomas, ¿no?, a los que se le llaman los laicos, puede que muchos digan, pero hay cosas muy difíciles, ¿no? Martín Lutero estaba convencido de que el aspecto general de la Biblia sí se puede entender. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, se leyeron la Biblia completa en sus primer 2, 3, o su primer año de cristiano? A ver, por ejemplo, levanta tu mano, sé sincero, ¿te has leído la Biblia completa en el primer año de cristiano? ¿Cuántos aquí? Ya. Los que han levantado su mano, recuerden, ¿sabías algo de exégesis? No. ¿Sabías de hermenéutica? Nada. Yo no sabía nada. Estaba en una iglesia donde había gente muy buena, hermanos muy amados, pero que no me enseñaban nada de este tipo de cositas. Pero, por ejemplo, los que han levantado su mano, ¿entendieron el mensaje de la salvación de Jesús o no? Sí. ¿Veías a Dios soberano salvando por gracia, a pesar que te habían metido otro cassette, otro paradigma? Pero tú veías hermanos salvos por gracia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿O veías gente perfecta? El Evangelio lo veías constantemente, el Evangelio. A pesar que no entendías lo que decían Números, no entendías Levítico, te parecía una cosa a veces hasta aburrida, ¿no? No entendías nada, pero el mensaje general y básico, sí. Amén. Porque el discernimiento es espiritual, pero hay que trabajar la Biblia. Para poder opinar teológicamente, ya hay que trabajar con la Biblia. Entonces, el cristianismo bíblico, eso sí hay que dejar en claro, y quiero dejarlo en claro, no es una religión esotérica. No es que tú leías y solamente el espíritu te comenzaba a hablar cosas raras. No se oculta tras símbolos vagos que requieran de algún tipo de ingenio especial o revelación especial para que tú los disciernas, ¿no? No. Yo pensaba eso. Por ejemplo, antes, cuando recién el Señor me salva, me acuerdo que leí toda la Biblia, pero cuando llegué a Apocalipsis no entendí nada. Incluso comencé a vagar con teorías. Yo estudiaba filosofía también, o sea, recuerdo, comencé a sacar teorías. Entonces, por eso ahorita hay hermanitos que yo los entiendo cuando me sacan que el anticristo es tal, comienzan a decir cosas raras, es porque hay un principio de las Escrituras que es el siguiente: las Escrituras interpretan las Escrituras, la Biblia interpreta la misma Biblia. Entonces, lo que yo hacía no era interpretar Apocalipsis a la luz de la misma Biblia, era comenzar a buscar, ¿y este símbolo qué significará? ¿No? Comenzaba a filosofar, ¿y por qué? ¿Cómo? Y comenzaba a buscar símbolos en la historia, ¿no?, o en mi mente, para tratar de entenderlo, pensando que el Espíritu me va a hablar ahorita qué significaba la gran ramera, la bestia, el dragón y todo eso. Pues no es así. No se requiere entonces una revelación especial más grande que el de los demás para entenderlo, porque el cristianismo no es como las religiones paganas orientales, donde ellos dicen de que un gurú iluminado tiene una sapiencia más grande y profunda que la de los demás, pero en sí esta sapiencia es
porque ni sabemos qué es lo que dice. Hay cosas que ni el mismo gurú dice y te dice, eso lo sabremos en el momento adecuado. Y tú dices, wow, qué espiritual. ¿Te parece conocido? Podemos haber caído en un cristianismo de este tipo, con muy buena intención, un corazón muy grande para Jesús, pero en nuestra ignorancia pudimos haber caído en un cristianismo esotérico, ¿no? Donde hablábamos cosas raras sin sentido, pero tú creías que era muy espiritual. Y es más, en tu corazón tú lo hacías para Dios. Y tú creías que era muy espiritual, ¿ves? Pero eso no está en las Escrituras. Porque Dios ha escrito un libro. La Biblia no habla sin sentido. La Biblia no habla así. La Biblia habla a través de patrones, porque Dios ha escrito un libro. Un libro. Y la Biblia habla claramente. Entonces, la Biblia es clara, es perpicua. Ahora, esta perspicuidad, ese entendimiento hace que el cristiano más nuevo entienda que la Biblia es la voz misma de Dios hablándole, ¿ven? El cristiano más nuevo, sin estudios, entiende que la Biblia es la voz de Dios. Ahora, hay que entender esto también. Estamos de acuerdo, ¿no? De que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Lamentablemente, esta, digamos, perspicuidad, esta claridad, hace que mucha gente quiera aprovecharse de los indoctos, como se dice, y ser levantados dos extremos que destruyen la idea bíblica de la interpretación, que nos lleva a que la Biblia es inspirada por Dios. Si ponemos como la base la inspiración, es el suelo de nuestra, digamos, base epistemológica, de nuestra base de razón, de nuestra base de doctrina, de nuestra base de pensamiento, o sea, ponemos así, la Biblia es inspirada por Dios, por tanto para nosotros es la misma voz de Dios, por tanto la voz de Dios no se equivoca y es inerrante. La Biblia en su inspiración, en los lenguajes originales, no tiene errores. Algunos preguntan, ¿y las versiones en traducción? Puede tener un error gramatical por ahí, pero el mensaje no se ha cambiado. No ha cambiado el mensaje. Errores gramaticales pueden tener, pero no voy a decir que las versiones no son inerrantes, porque el mensaje de la Biblia es inerrante, ¿entiendes? La Biblia es sin errores. Y esta inerrancia, a la hora de aplicarla, se convierte en infalibilidad, porque la Biblia es infalible, o sea, no falla para lo que fue escrita, ¿no? Amén. La Biblia no está escrita para decirte cómo vestirte. O sea, no agarras la Biblia como si fueran las centurias de Nostradamus y saques un versículo por acá, otro por acá, para crear un Frankenstein teológico e inventarte una doctrina solo porque de repente quieres vestirte de una manera o quieres comer tales cosas. Hazlo, pero no se lo pongas a otra persona como un dogma. Entonces, hay que entender de esa manera, la Biblia es infalible para lo que fue escrita, no para hacer pizza o para reparar un auto. Y esta infalibilidad hace que nosotros confiemos, porque si la Biblia es la única regla de fe y práctica de vida infalible, ¿tú crees que debemos usar otra regla más? ¿Y debemos buscarle otra cosa más? ¿O decirle a Dios, gracias Señor, no, tu palabra inspirada no es suficiente para mí, necesito algo más? ¿Tú crees? No, ¿verdad? La Biblia es suficiente, ¿ves? La inspiración nos lleva a la inerrancia a ver que es infalible, y la infalibilidad a la suficiencia. Por tanto, si alguien niega la suficiencia, está diciendo que la Biblia no es falible. Y si es falible, no puede ser inspirada por Dios, porque Dios desaparecería y ya no sería Dios. Y entonces ya no sería inspirada. Desaparece el cristianismo, ¿ves? Por eso no podemos permitir que vengan estos dos extremos. Primer extremo se llama liberalismo teológico. Liberalismo teológico, puedes escribir entre paréntesis modernismo. El modernismo es una línea de pensamiento que apareció en el siglo XIX y que trataba de racionalizarlo todo. Es algo que comenzó a socavar la suficiencia de la Biblia, la inspiración de la Biblia. A principios del siglo XX, los cristianos evangélicos fundamentalistas lucharon contra este movimiento. Aparentemente lo vencieron, aunque lamentablemente el movimiento se quedó con muchas de las grandes universidades que los cristianos habían creado en Estados Unidos, como Yale, como Harvard.
Bueno, ganó el cristianismo, pero no se fue sin un ojo morado, pues. El ultrafundamentalismo de las formas nació. Los fundamentales que defendieron la fe, gloria a Dios, tenían tanto miedo de que esto vuelva a pasar, de que ya se fueron a las formas y comenzaron las clásicas reglas y normas que no están en la Biblia. Mira, los fundamentalistas defendieron que no se le debía mutilar a la Biblia, pero tampoco agregar nada. Pero comenzaron a crear doctrinas que ni siquiera puedes implicar, porque no hay forma de que le impliques con ningún texto. Y comenzaron a prohibir: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, cosas que no están en la ley de Dios, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo puede influenciar tanto un cisma de esta magnitud? Cuando uno piensa de que por ahí solamente quedan pequeños momentos nada más de modernismo en la historia, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, aparece algo llamado la teología de la liberación aquí en Sudamérica. Muchos han escuchado la teología de la liberación. Hay un sacerdote, Gutiérrez. Este hombre enfoca, junto con otros hermanos que he leído, que a veces cosas que me parecen buenas y otras que no me parecen nada buenas, como René Padilla, ¿no? Comienzan a enfocar el evangelio más en lo que es la acción social. Lamentablemente no lo enfocan en la acción social a manera de plataforma. Ustedes saben, en Gracia Urbana trabajamos con eso, pero no lo hacen como una plataforma, sino como un fin en sí mismo. El evangelio debe liberar a los pueblos, ¿pero qué? ¿Del pecado? No, o sea, de la opresión, dicen. Es una mezcla del marxismo de la izquierda con el cristianismo. Si tú no conoces un poco de política, rápido te parece bonito, ¿no? Imagina que un joven siempre quiere escuchar la revolución y es fácil de convencer. Entonces el modernismo fue avanzando más todavía. Por ejemplo, en este tiempo, como cristianos, ¿cuáles son las herramientas que está usando el anticristo? O sea, la visión anticristiana de este mundo para tratar de socavar el cristianismo y la familia y la sociedad occidental. La ideología de género. ¿Qué más? La aprobación del matrimonio LGTB, el feminismo, el feminacismo, por decirle, porque no se parece al feminismo de mitad del siglo XX, o el embrismo, como lo llaman algunos politólogos, porque ya es un feminismo que no defiende a la mujer en sí misma, sino que solo quiere la desaparición de los hombres. Ahora, ¿quién crees que está metiendo eso a la iglesia? Tú dices que hay iglesias feministas. En Lima están apareciendo en casi todos los países hispanos. Están apareciendo a través incluso de muchas organizaciones paraeclesiásticas donde muchos de nuestros jóvenes asisten, que están diciendo que la Biblia tiene errores, lo mismo que los modernistas de principios del siglo XX, ¿verdad? Están diciendo eso, imagínate. Están motivando al activismo indigenista y ni siquiera con buenos argumentos, pero un jovencito que no sabe es rápidamente convencido. Entonces el modernismo, hermanos, es el anticristo metiéndose a la iglesia. ¿Te puedes imaginar que haya jovencitos en Lima que dicen todes? Que haya jovencitas líderes cristianas que se pongan su pañoleta verde, que aunque sí, ya ese sería el colmo, no salen a la marcha donde las chicas impúdicamente se sacan la ropa por la calle, apoyan eso, dejan después de eso. ¿Te das cuenta? Entonces tú te pones a observar a estas chicas y te das cuenta que nunca les han sembrado lo que es doctrina bíblica fundamental. No es que ellas eran fundamentalistas y luego se torcieron, nunca les enseñaron nada. Nunca les enseñaron nada. Entonces es fácil ser arrastradas, ¿no? Tal vez sus padres no eran así, iban a la iglesia, eran hermanitos sinceros, pero ella en la universidad ya comenzó a tener más conocimiento de otras cosas y como sus padres no tenían respuestas, el modernista sí las tiene. Salud. Se la jaló de uy. Y así hay muchos jóvenes ahorita cayendo en el modernismo, diciendo, pero la Biblia tiene errores. Algunos están creyéndole más a Marx que a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Tú te imaginas a cristianos en el Movadep? En ese proselitismo que está pasando. Y creen que Jesús es el Jesús revolucionario. Han mezclado el modernismo con el modernismo de la teología de liberación, ¿ves? Toda esa chanfaina, ¿por qué viene? Porque
en las iglesias no se está estudiando la palabra de Dios diligentemente. Entonces, este es un motivo para estudiar la palabra de Dios diligentemente. Otro movimiento que también socava la suficiencia de la Biblia no va a decir abiertamente que tiene errores, no lo va a decir así nada más, pero lamentablemente está cayendo en el subjetivismo de las interpretaciones. Por ejemplo, si tú piensas A, yo pienso B, en doctrina no fundamental, igual no está bien, pero aún peor en doctrina fundamental. ¿Cómo puede haber pastores que digan que no te preocupes, el hermano unicitario antitrinitario es parte de la fe? Yo no digo que lo fusiles, puedes ir a jugar partido con él, puedes ir a tomar café, pero yo no puedo decirle al hermano ni hacer un culto con una iglesia unicitaria, modalista, ¿no? O los mormones, o los testigos que niegan la deidad de Cristo. Eso no se puede, pues. No hay que vender nuestras convicciones en aras de ganarlo para Cristo. Si quieres ganarlo para Cristo, muéstrale amor, pero convicción. Como dice 2 Timoteo, que el siervo del Señor sea amable para con todos y corregir, ¿no? Con mansedumbre, con humildad. Quizás Dios le conceda arrepentimiento. Entonces, ese movimiento también ha caído en un problema, que es que, por ejemplo, la palabra de Dios ya no les es suficiente porque siempre están buscando más revelaciones nuevas, ¿no? Entonces hay dos tipos de personas en este movimiento: hermanos sinceros, ¿no? Que en su inocencia, por ejemplo, ¿no? Hombres de oración, mujeres de oración, pero a cualquier corazonada le dicen Dios me dijo, ¿no? Hermanos sinceros. Y los otros son abiertos lobos que se aprovechan de la esoterismo de las personas para manipularlos con estas ideas. No vamos a poder discernir a veces quién es quién al principio, pero también es consecuencia de no estudiar las escrituras como es. Si ellos supieran qué tan profundo, qué tan hermoso y qué tan poderosa es la Biblia, si fueran cristianos reales, no caerían en esto. Ahora, la interpretación de las escrituras, o sea, cuando estudiamos hermenéutica, las interpretaciones de este tipo, como el del modernismo o del movimiento que les acabo de hablar, tienen como objetivo en sus esfuerzos algo que se llama la singularización, y que por lo general atribuye un poco de orgullo, ¿no? Mira, por ejemplo, los modernistas, cuando se acerca a un joven cristiano, como no ha aprendido mucho, le arman y lo hacen sentirse que ellos son académicos, y el chico dice, este pata sí estudió teología, ¿no? Claro, le dice. ¿Te das cuenta? Como tú no estás preparado, entonces le crees. Por otro lado, el otro movimiento quiere hacerse sentir más espiritual, ¿no? Como el esotérico, ¿no? Como el gurú. Entonces, hay que entender algo bien claro: las interpretaciones singulares siempre son erróneas. Ahora, no decimos que la comprensión correcta de un texto no pueda a menudo parecerte singular, ¿no? ¿Cuántos de nosotros teníamos un paradigma, ¿no? Un tipo de cristianismo paradigmático, y de pronto, oye, ¿verdad? La palabra dice esto, ¿no? O sea, es algo nuevo para ti, pero que sea nuevo para ti no quiere decir que es algo singular, ¿no? El pastor no lo está inventando. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación, algunos hermanos no la pueden comprender todavía, pero recuerdo cuando no la comprendía, cuando yo estudié la palabra y dije, wow, ¿no? Grande es el Señor, porque Él es soberano sobre todo, ¿ves? No me lo habían enseñado. En ese momento fue singular para mí, pero es para mí, porque es una doctrina que está desde los padres de la iglesia. Entonces no es algo que yo haya descubierto la rueda, ¿ves? Generalmente no, los que hablan, los del tipo modernista o los del otro movimiento espiritual esotérico, te dicen cosas nuevas, siempre quieren decirte cosas nuevas, ¿ves? Eso es diferente, ¿no? Quieren sorprenderte con la novedad. Dios me dijo y te dicen una cosa, ¿no? Ya, eso no está bien. Pero a menudo te vas a encontrar con cosas que te van a sorprender, pero siempre te darás cuenta que son cosas de la palabra, ¿no? Que siempre han estado ahí, y gloria a Dios, que siempre nos va a sorprender, ¿no? Entonces, el propósito, hermanos, de la verdadera interpretación es sencillo. Es sencillo. Llegar al significado real del texto. ¿Amén? Es sencillo. A ver. Vamos a leer ahora acerca de este significado sencillo. El Señor ha permitido que cada uno de nosotros tenga el Espíritu Santo para poder discernir su palabra, ¿no? A esto se le llama la interpretación privada.
que está bien, pero por un lado ha caído en algunas exageraciones, lamentablemente, ¿no? Vamos a retroceder una vez más hasta el siglo XVI, donde empezamos los evangélicos con Martín Lutero y la interpretación privada, porque uno de los grandes, o sea, dos de los grandes legados que nos dejó la Reforma Protestante es la interpretación privada, o sea, el sacerdocio de los creyentes. No necesitas tú de un sacerdote que clame a Dios ante ti o que haga un sacrificio en ese momento. Cristo ya murió por ti, ¿no? Amén. Entonces, es justo por la fe vivirá. Y las traducciones, ¿no? En la lengua vernácula, ¿no? A partir de la Reforma Protestante comenzaron las traducciones para el pueblo, ya no solamente la Vulgata latina. Entonces, estos principios de la traducción a la lengua vernácula y la interpretación privada van de la mano. Hermanos, dale gracias a Dios por esa Biblia que tienes ahí, Reina Valera, Biblia de las Américas o NBI. Si podemos leer una Biblia en nuestro idioma, le ha costado la sangre a muchos mártires, ha costado la sangre a muchas personas, especialmente en Inglaterra. Porque por atreverse a traducir la Biblia simplemente morían. Lutero no murió así, pero uno de sus mayores logros es haber justo hecho la traducción de la Biblia al alemán. Ahora, Martín Lutero tenía claro de que tú personalmente tenías que leer la Biblia y discernir, porque eres un creyente y todos podemos discernir. El cura o el sacerdote no va a discernir por mí, o sea, hasta ahí estamos bien. Y él les dijo incluso en el debate que tuve en Leipzig, Strasburgo, él decía que a menos que yo no sea convencido con las escrituras y con la razón, decía, ¿no? Lutero estaba seguro de que tenía que demostrarle con la Biblia y que él tenía que haberla comprendido con la Biblia. Entonces él no tomó a la ligera acerca de lo que estaba hablando, ¿no? Él creía que podía estar equivocado, por eso decía, a ver, corrígeme, pues, no se cerró, dijo, corrígame, pero no pudieron corregirlo. Pero insistía en que papas y concilios también podían equivocarse. No hay gente que no se equivoque, lo único que no falla son las escrituras. Entonces la interpretación privada significa que como sacerdotes de Dios, todos podemos leer la Biblia con el Espíritu Santo y entenderla. ¿Amén? Pero ahora, ¿qué no significa la interpretación privada? Porque si observamos estas situaciones, podemos ver que también hay un malentendido muy grande en estos tiempos con el principio del sacerdocio del creyente y de la interpretación privada. Para empezar, uno podría decir, mira, lo que dijo Lutero me permite que yo lea la Biblia y tenga mi propio discernimiento y hago mi secta. ¿Tú crees que Lutero hubiera apoyado eso? Pues no lo apoyó ni en ese tiempo, porque se levantaron grupos, entre ellos algunos anabaptistas, y comenzaron a traer doctrinas raras. ¿Amén? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los reformadores jamás promovieron el desenfreno. Entonces, la pregunta, ¿significa que la interpretación privada de la Biblia, que un individuo tiene el derecho de interpretar la Escritura de una forma antojadiza, caprichosa o particular? No. Los reformadores se preocuparon por estas cosas. Por eso, conforme pasaron los años, se formaron algo llamado las confesiones. Porque el pastor de una iglesia no puede ser al final el que determine la ortodoxia de una iglesia. ¿Qué tal si el pastor se vuelve antitrinitario? ¿No? Oye, supongamos en una iglesia congregacionalista. ¿Qué tal si un antitrinitario ingresa, convence al 70% de las familias que la Trinidad es falsa, y a la hora de una asamblea, ¿qué pasa? Lo votan al pastor trinitario y forman una secta? ¿Te das cuenta? Así es. Y tú dirás, pero la asamblea se equivocó, porque la asamblea se equivoca siempre, somos humanos. Ahora, te hablo de esta libertad de estudio, pero también del peligro de hacer nuestros propios discernimientos para poder hablar de un principio exegético y hermenéutico muy claro, o sea, un principio de interpretación muy claro, y es que la Biblia se interpreta con la Biblia, pero también en el contexto de la historia de la iglesia, ¿no? Si realmente creemos que la Biblia es inerrante, sabemos que Dios ha llevado durante 2000 años a su iglesia por un camino y que no puede aparecer ahora otro camino de la nada, ¿no? El hecho que la interpretación privada le haya dado acceso a los laicos al estudio bíblico no significa que ahora cualquiera va a armar
una doctrina y se va a rebelar contra 2000 años de iglesia. Estoy hablando de doctrina fundamental, ¿no? El lector, hermano, es un intérprete. La sabiduría no apareció con nosotros. El cristianismo no apareció en el siglo XXI. Es parte de un todo. Tu iglesia o la mía somos parte de una misma familia espiritual que tiene más de 2000 años. No aparecimos de la nada, ni en este siglo. Entonces, te animo a que tengas eso en cuenta, ¿no? La historia de la iglesia, eso sí, es comparativa. Tú debes estudiar la Biblia y llegas a una... Más si eres pastor y vas a predicar, trazas la escritura y llegas a un discernimiento. Comparo ese discernimiento con los teólogos buenos de mi época, ¿no? De mi denominación, de otras. Luego, también pueden equivocarse. Comparo mi discernimiento con teólogos de la historia de la iglesia. Y si en todos los 2000 años el Señor, a través de su palabra, ha iluminado los corazones por el Espíritu Santo y les ha mostrado pero en mi estudio bíblico yo discerní B, ¿quién está mal? ¿Ves? No puedes cortar el cordón umbilical. O ves A, B, o sea, el 20% B y lo demás A. ¿Quién está mal? Siempre aparecen grupos heréticos. No te puedes anexar a ellos. Tienes que ser humilde de corazón y por eso siempre ser un siervo que pide consejería a tu pastor, a tus pastores, a tus presbíteros. Y yo sé que cualquier pastor sincero te va a mandar a estudiar la historia de la iglesia y que se ha creído acerca de tal doctrina. Hay un libro que apúntalo para que lo busques, se llama Historia de las Doctrinas Cristianas de Luis Berkhoff. Historia de las Doctrinas Cristianas. Te sale cada doctrina y su historia. Por ahí se lo pueden pedir a Snyder. Historia de las Doctrinas Cristianas. Entonces, hermanos, me acuerdo de un hermano una vez que dijo: sí creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es la verdad absoluta de la fe, pero no miro o interpreto la Biblia desde la lupa o el fundamento de la historia. Así dijo. Creo que el Espíritu Santo guía a cada uno a hacer su propio modelo de iglesia, pero no lo decía en cuanto a las formas, no, yo no tendría ningún problema, sino que hablaba de las doctrinas. El Espíritu no depende de la historia, decía, ni la iglesia de los teólogos del pasado, para que el Espíritu siga guiando. En sí, este hermano parece que no entiende quién es el que ha inspirado la Biblia, ¿no? Faltaba un poco más y decía que el Espíritu no necesita de la Biblia, ¿no? ¿Quién inspiró la Biblia? ¿La voz de quién es? De Dios, el Espíritu Santo. Si no entiendes lo que te dije hace rato, que 20 siglos han sido iluminados por el Espíritu Santo hacia A, y este hermano y otros pocos quieren moverse a B, entonces hay dos posibilidades. O el Espíritu en 20 siglos de iglesia no iluminó a nadie, ¿no? Y él es el verdadero, el nuevo Moisés, que nos va a sacar del error, como lo dijo José Smith, como Charles D. Russell, cuando fundó los Testigos de Jehová, ¿no? Como Elena G. de White, con los adventistas. Las sectas siempre creen que todos han estado mal y que ellos llegan a refundar el cristianismo, ¿no? O en todo caso, este hermano debe reconsiderar si realmente está estudiando la Biblia como es, ¿no? Creo que esa es la segunda, ¿no? Entonces, la interpretación privada dio acceso a la Biblia a los laicos, pero no terminó con el principio de tener pastores, maestros, ¿no? Evangelistas. Si retrocedemos a los días bíblicos nada más, los reformadores reconocieron que en la práctica del Antiguo y Nuevo Testamento había un lugar significativo para el maestro, para el pastor, para el guía. Entonces no podemos caer en una especie de anarquía, porque hay hermanos que promueven eso, y dejar a las iglesias acéfalas. ¿Sabes qué es acéfalo? Sin cabeza. Un hermano me dirá, pero la cabeza es Cristo. Es cierto, pero él ha dispuesto que haya pastores, maestros, profetas, predicadores. No estoy hablando de los que se hacen llamar profetas, estoy hablando de predicadores. Entonces, la doctrina famosa, ¿no?, del sacerdocio de los creyentes de Martín Lutero, que nosotros la creemos, ha sido mal interpretada, ¿ves? Ha sido mal interpretada, y te estoy mencionando todo esto porque parte de los estudios de la hermenéutica es que tenemos que quitarnos esos paradigmas, ¿no? Mucha gente
gente ha llegado a desencantarse con la iglesia organizada en los últimos siglos y se ha ido en dirección a la anarquía. No necesito ningún pastor, no creo que en una iglesia organizada, un gobierno estructurado de cuerpo me tenga que a mí discipular, ¿no? ¿Has escuchado? Hasta cristianos que dicen eso, ¿no? Que se alejan de la fe y dicen, yo vivo mi cristianismo a mi manera, dicen, ¿no? Están engañando a sí mismos. Porque Cristo es cabeza de la iglesia, pero la iglesia tiene un cuerpo. Tú no puedes tener relación con la cabeza si no tienes relación con el cuerpo. Cristo no es una cabeza flotante. Si hay un hermano que dice que es cristiano, pero no congrega hace años, meses, y está engañado con esta mentira, ora por él. Y si te da la confianza, exhórtalo. Porque eso es mentira. Entonces, hermanos, queda claro, ¿no? La sabiduría no apareció con nosotros, es parte de todo, y que la Biblia se estudia en el contexto de la misma Biblia, porque la Biblia deja clara la Biblia y la historia de la iglesia. Amén. A ver, el lector como intérprete. Bueno, la primera razón que hay que entender en cuanto a la interpretación es que aunque no se quiera, todo lector es un intérprete, como ya vimos. Y eso es lo que la mayoría de nosotros suponemos. Cuando tú lees un libro de historia del Perú, o lees una centuria de Nostradamus, ¿no? Siempre menciono esas centurias porque si tú las lees, son bien subjetivas, ¿no? Es un lenguaje bien oscuro y disfrazado. ¿Por qué crees que hasta inventan un montón de cosas de Hitler, de Napoleón? No, le puedes sacar lo que quieras, ¿no? Hasta ahorita. Lo que quieras. Hasta Vizcarra lo puedes sacar ahí. En serio, es bien... O sea, cualquier cosa rara le puedes tú hacer un ejercicio que vamos a ver de un rato que se llama la eisegesis. Pero ya lo vamos a ver ahorita. O sea, le vas a meter un significado a ese texto que no tiene. Entonces el lector es un intérprete. Nosotros tenemos que aprender entonces que la tendencia la que tenemos es que siempre entramos a la Biblia con unos lentes paradigmáticos, ¿no? Pueden ser lentes míos, personales, lentes de mi denominación, y tú tienes que ser sincero, no para volverte un rebelde, sino para decir, si Dios me dice A, en doctrina no fundamental, no te estoy hablando ya, no estamos hablando ya de hermanos que se alejan de la fe, pero cuando en una doctrina no fundamental, el Señor me dice A, y entiendo A, busco la historia de la iglesia A, pero mi denominación y algunas otras siempre han metido B. ¿Soy sincero con Dios? Tienes que ser sincero con Dios, pues. No significa que vas a ir a agarrar a Biblia a tus hermanos, pero sé sincero con Dios en tu discernimiento. Otra cosa que para el doctor Gordon Fee, que es un profesor, recomienda es que si tú no manejas los idiomas originales o no tienes una strong, aunque sea por ahí, es una concordancia bíblica con los idiomas hebreo, griego y arameo, trabajas con todo tipo de Biblias. ¿Amén? Biblias tanto de equivalencia funcional o dinámica, como la NBI, la Dios habla hoy, la NTV, o equivalencia formal, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera. También es buena, me dicen por ahí, la Biblia textual 4, la 4, ¿no? La 3, la 4. Sí. Otros creen que la Biblia es un libro de reglas, ¿no? Sin embargo, la BTX, sí. La Biblia no es un libro de nada más de reglas, o es simplemente una colección de los dichos de Dios. A ver, ¿qué dijo el jefe de Dios? Vamos a ver, ¿no? No es así. Hay que aprender. Solo, la Biblia no es solo un libro de reglas, hermanos. Es un libro lleno de consuelo. Incluso la ley de Dios es un consuelo para ti. El Señor te pone la ley no para que tú digas que te quita la diversión, sino que no te deja tirarte al abismo. Te está cuidando con la ley de Dios. Por eso amamos la ley como el salmista, ¿no? ¿Cuánto amo yo tu ley? Porque en Cristo ya no te condena, te salva, te cuida. Vamos a comenzar a ver algunas cositas acá, espérate. Entender también que la Biblia es divina, pero también tiene un lado humano, ¿no? Son un aproximado de 40 autores que Dios usó para escribir estos 66 libros, ¿no? Que ahora llamamos Palabra de Dios. Y hay que entender de que los autores no eran simples amanuenses, no simples escritores amanuenses, que estaban, por ejemplo, de una forma... Un amanuense era un escritor que estaba así y decía, a ver, dígame, ¿qué más? ¿Qué más? Era solo un escritor, un copista. Amén. Entonces, los escritores de la Biblia no eran solo copistas. Dios decidió hablar a través de circunstancias, sucesos particulares de la historia humana, ¿no?
Dios escogió hablarnos en un contexto humano. Has leído las narrativas, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando lees los salmos, ves las emociones de David. Y así Dios ha querido hablarnos. Él habla a través de personas reales, en una variedad de circunstancias, durante un periodo de 1500 años que se terminó de escribir, ¿no? Entonces la Biblia fue expresada en el vocabulario, los patrones de pensamiento de aquellas personas, porque antes de ser la palabra de Dios para nosotros, fue la palabra de Dios para ellos, los receptores originales. Amén. Nuestro problema es que estamos a veces demasiado separados de ellos, por el tiempo, por el pensamiento. Esta es la razón principal por la cual hay que aprender a interpretar la Biblia, para que la palabra de Dios se haga práctica para nuestra vida también. Uno de los aspectos más importantes entonces de la palabra de Dios, hermanos, es ese lado humano, en que para comunicar su palabra Dios ha traído, ¿no? Para interpretar debidamente los textos en sus circunstancias originales. Entonces, por eso nosotros creemos en un gran principio desde mucho tiempo atrás, que se llama la sola escritura, es decir, como repetimos, la Biblia es nuestra única regla de fe, práctica de vida, pero tú tienes que aceptar y no ser un orgulloso, y tienes que aceptar que no sabes cuál era la forma de vivir de los personajes bíblicos. No conoces el contexto cultural, no conoces el contexto social, político, no conoces los idiomas originales. Tienes que recurrir a los maestros que Dios ha levantado en la historia de la iglesia que tocan estos temas. Y no es malo, ¿no? Ahora, si quieres, estudias académicamente y te conviertes en uno, ¿no? Genial. En mi caso, por ejemplo, como le digo a algunos hermanos, a mí me gusta estudiar teología. Y pienso estudiar mucho más, y si Dios me da vida, sacar un doctorado y lo que quiera. Pero ¿sabes qué? Yo soy pastor, yo no soy un académico. Y yo voy a depender de los académicos. Yo siempre soy pastor. Sería un orgulloso de mi parte decir, no, yo lo discierno así nomás con el Espíritu. No sé el contexto, no conozco nada. ¿Te parece? Te lo digo si eres líder o pastor, porque pararte en un púlpito es diferente que hacer tu devocional, ¿no? Donde la escritura es perspicua, clara, Dios te habla, sí, pero es mucha diferencia si tú te paras en un púlpito y estás así delante de Dios, y es como si Dios se sentara atrás y te dijera, a ver, habla, ¿no? Y estás de parte de Dios y delante de Dios. Entonces tienes que entender eso, ¿no? Bueno, vamos al grano. Ya pasamos de ella. La palabra hermenéutica. ¿Has escuchado antes de esta palabra? Creo que sí, ¿no? Hermes era el mensajero de los dioses. ¿Era el Hermes? Hermes era el dios que traía los dioses hacia los hombres, que traía la interpretación de los dioses. Esta palabra proviene del griego hermenéutike, que a su vez deriva del verbo hermeneu. Platón fue el primero en utilizar esta palabra como un término técnico. Entonces, propiamente hablando, digamos que hermenéutica es el arte de interpretar. Amén. La hermenéutica podemos definirla actualmente como la ciencia que nos enseña los principios y métodos y reglas de interpretación. Debemos entonces distinguir entre la hermenéutica general, que es una hermenéutica que tú puedes utilizar para leer toda clase de libros, ¿no? Puedes leer, como te digo, las centurias de Nostradamus, los jeroglíficos de los faraones, puedes leer poemas épicos, ¿no? Como los cantares de gesta del medioevo, ¿no? Del Mío Cid, por ejemplo, leer un montón de obras. Pero hay otra que se llama la hermenéutica sacra. Bueno, hasta el siglo XIX se le llamaba hermenéutica sacra, ahora es hermenéutica bíblica, y habla de hacer un estudio diligente de las escrituras. ¿Ven? Y eso es a lo que nos vamos a ocupar estas clases de los miércoles. Entonces, por lo general, se estudia hermenéutica con el fin de interpretar la Biblia. Vamos a ver algo acá. Ya. La necesidad de estudiar se desprende de varias consideraciones. Uno, el pecado, hermanos, ha oscurecido nuestro entendimiento. Por tanto, aunque, como te repito por tercera vez, tú creas que estudiando tu Biblia en oración y en ayuno, que debes hacerlo, porque sin iluminación del Espíritu Santo no vas a entender nada, si no te vas a buscar las reglas o los comentarios contextuales, tu entendimiento
oscurecido, en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, todavía luchando, te puede jugar la mala pasada. Recuerda que todavía hay una influencia de tu carne en ti. Por tanto, es necesario hacer los esfuerzos necesarios que Dios bendice para preservarte del error. ¿Amén? No te confíes en tu carne. Otro es que los seres humanos nos diferenciamos, ¿no?, en muchas cosas. Entonces es muy importante que los futuros ministros del Evangelio estudien hermenéutica, porque solo el estudio diligente de las Escrituras, en oración, en la iluminación del Espíritu Santo, tú lo necesitas para construir una teología. ¿Cómo vas a construir tu teología? Con un estudio diligente, un estudio académico espiritual. No está divorciado el academicismo de la espiritualidad. No, a veces veo que en esta ciudad hay esos extremos. Los muy espirituales, hombres de oración, mujeres de oración, no lo niego, tienen miedo de estudiar, tienen miedo de enfriarse, ¿no? Y hombres que son muy académicos no se mueven ni a la esquina, no evangelizan a nadie. Había un gran hombre de Dios en el siglo XX, algunos de repente han escuchado de él, se llama Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes predicadores de Westminster, en Inglaterra. Él tenía el sueño de unir el poder, ¿qué le llamaba? El poder de los carismáticos. Imagínate, así le decía. El poder carismático verdadero, o sea, de los carismas, de los dones, del poder del Espíritu Santo, con un academicismo reformado, diligente. Él tenía ese sueño. Puedes leer un libro, apúntalo de ahí para que lo busques, se llama Gozo Inefable. Gozo Inefable, del doctor Martin Lloyd-Jones. Que no lo creas, él es uno de los más grandes académicos y escribió ese tipo de temas. Gozo Inefable. Será parte de tu deber entonces, hermano, si lo vas a estudiar la Biblia, defender tu iglesia, defender tu familia de los ataques tanto del movimiento subjetivista como del liberalismo teológico. La hermenéutica, según la clasificación que se le escribe, está dentro del conjunto de ciencias teológicas. ¿Escuchan por ahí ciencias teológicas? En la enciclopedia teológica puedes encontrar. Las ciencias teológicas son todos los estudios concernientes a lo que es la Biblia. Una palabra antigua que le decían también es los biblistas. O biblistas. Es una hermenéutica, no es hermenéutica. Bibliero no. La hermenéutica y la exégesis ahora están relacionadas unas con otras. La hermenéutica entonces es la ciencia de la interpretación, y la exégesis, que viene de una palabra que significa exégesis, que es extraer del texto el contenido que está ahí. Podríamos entender entonces como extraer del texto lo que Dios ha querido decir tal como Él lo ha inspirado. Exégesis es el arte de aplicar la hermenéutica. Amén. Pero hay otro problema que ahorita vamos a entrar justo para ver algunos ejemplos de textos. Ya vamos a la práctica, sacan sus Biblias. Y es la eisegesis. Y ese es el más grande problema de todos. Que es cuando hay un texto y tú le introduces al texto un concepto o significado que a Dios no le ha placido ni siquiera inspirar, y que en la historia de la iglesia a nadie se le pudo ocurrir. De repente se les ocurrió otras locuras. Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos de eisegesis. La próxima semana vamos a hablar de la exégesis con la X. Quiero acabar de una vez con lo negativo. Para la próxima semana estar full positivismo, ¿no? Sí, como un coaching voy a estar acá. La hermenéutica nos va a cuidar entonces de caer en el pecado pretencioso de decir, acuérdate, no es un error nada más, que se equivocó, no, que ese pastor ha hecho una herejía, pero como es mi pata, yo lo perdono, tú eres Dios ya. No, mira, cuando tú haces eisegesis, aunque esto sí te digo, todos lo hemos hecho y le hemos hecho decir a Dios algo que Él no dijo. ¿Te das cuenta? Estamos pretendiendo decir que Dios dijo algo que Él nos dijo, le estamos haciendo teléfono malogrado a Dios. Está mal. Entonces no hay que tomarlo a la ligera. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva, es eisegesis. Vamos a ver unos ejemplos.
Bueno, acá hay hermanos que han estado en el contexto reformado y de repente han estado en esa controversia. Hermanos que no han estado en el contexto reformado, de repente no lo han vivido. De ahí vamos a tocar otros temas que de repente ya lo han vivido. Han estado en la controversia de que Dios odia a los pecadores. Odia a Dios a los pecadores. Lamentablemente, nosotros somos una iglesia reformada, pero en el contexto de las redes sociales hay bastante de esto. Ahora, eso sí, dejamos bien claro, no negamos el atributo de la santidad de Dios, ¿no? Afirmamos una consecuencia necesaria. Su santidad con relación al pecado es el rechazo total, ¿no? Su ira. Entonces, el problema aquí no es la ira de Dios. El problema es el malentendimiento de la ira de Dios. Vamos a leer el Salmo, saca tu Biblia, el Salmo capítulo 5, que es el texto bandera de los que le podríamos llamar los hiperira. Salmo capítulo 5, versos del 5 al 6. Capítulo 5, versos del 5 al 6. No vamos a negar la ira de Dios, porque negar la ira de Dios es negar la santidad de Dios, lo cual sería una negación de Dios mismo, por tanto una herejía de mi parte, pero no lo vamos a hacer. Dios es amor, por lo cual incluso su ira es consecuencia de su amor. El problema no es la ira entonces, sino nuestro mal entendimiento. Mira lo que dice el Salmo, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, Yahvé, el Señor. A este pasaje se volvió una bandera para ellos. Muchos hermanos queridos, que yo aprecio mucho, son mis amigos, también son reformados. No son de Trujillo, porque acá no había reformados, pero eran de otros países o de Lima. A este pasaje, estos hermanos que tienen sana doctrina en el papel, en muchos aspectos incluso, concluyeron que Dios odia por completo a todo pecador, y como todo hombre es pecador, Dios los odia a todos. Así lo decían. Ni siquiera repetían un poco la palabra, decían odia. O como menciona un amado predicador en un famoso sermón, gloria a Dios, pero a veces dice esto, dice: aparte de Cristo Jesús, lo único que queda para ti es la ira de Dios. ¿Escuchabas eso? Si tú haces teología del Facebook o del YouTube, vas a terminar predicando eso en tu púlpito. ¿Te das cuenta? No estamos negando la ira de Dios, ¿no? Pero vamos a ver eso. Ahora, ¿será cierto eso? Que si alguien no se encuentra en Cristo Jesús, lo único, y recuerda que estoy enfatizando, lo único que le queda es la perfecta ira de Dios. O sea, ¿es una persona bañada en ira ahorita? No. Muchos incluso utilizaron mal el libro de Arthur Pink, también te lo recomiendo, de los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, porque él en su lista de atributos pone el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, pone todos los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, pero luego pone la ira como un atributo, o sea, al menos en el índice. Pero cuando lo explica bien claro, que no es que Dios es ira, ¿no? Dios es omnisciente, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es omnipotente, o sea, todopoderoso, pero Dios no es ira, sino que Dios es santo, y la ira de Dios es una respuesta justa y santa al pecado, ¿no? Dios, ¿entiendes? Habacuc, capítulo 1, verso 13, apúntalo para siempre, aprende la santidad de Dios, ¿cuál es? Él dice: Dios es limpio de ojos para ver el mal, no lo puede ver. No puede ver el agravio, dice él. No lo soporta, es en el original. Dios no lo puede soportar. No es que no puede verlo en el sentido de que tú le puedes hacer el avión a Dios y Él no te descubre, ¿no? Sino que no lo soporta. Es lo que pasó con Cristo en la cruz, ¿recuerdas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro Señor cargó nuestros pecados. Dios le dio la espalda. ¿No te das cuenta? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento cuando pecaba un siervo decía: no retires de mí tu rostro, ¿no? O sea, cuando Dios te hace así, ese es su rechazo santo. Ahora, acá han creado un falso dualismo ellos. Dicen que eres completamente amado por Dios o completamente rechazado por Él. Y no es tan así. Esta afirmación es una verdad parcial, lo cual por lógica la hace una mentira, porque las verdades parciales no existen. O es verdad o no es verdad.
Es tan falsa como la frase que ellos mismos atacan, porque hay otra frase también que no es verdad, que es: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Que la dijo una persona, y luego Gandhi la repite, ¿no? El pastor Gandhi, me dijeron una vez, imagínate. Bueno, ese es el otro extremo, ¿no? Va en contra del Dios de la Biblia, mira, decir que Dios es así. O sea, no solamente lo de Gandhi, sino hablar de la ira de Dios de esta manera, de que estamos totalmente bajo una ira destructora ya. La negación del atributo del amor universal de Dios es blasfemia. ¿Te das cuenta? Si algunos falsos maestros niegan la ira santa y justa de Dios y la cambian por un amor humanista y ridículo de Teletubby, no se has visto por ahí, ¿no? Está mal, pero también otros han pasado al otro extremo, a negar el atributo del amor universal y la gracia común de Dios. A eso generalmente se le llama también hipercalvinismo. Hipercalvinismo. No calvinismo, el calvinismo no es así. Mira, por ejemplo, ellos han llegado a decir incluso que, por ejemplo, tú eres mi amigo, pero no das evidencia de elección. O sea, no te veo, yo te predico y no haces caso, tú te ríes de la Biblia, no te burlas de mí. Entonces digo, esta persona no tiene evidencia de elección, como si yo fuera Dios y lo supiera, y me voy y ya no le predico más. Agarra ese texto de sacúdete las sandalias y del polvo de los pies y vete. Eso es hipercalvinismo. Y eso es lo que están enseñando estos hermanos, lo cual es ridículo. Entonces, es una distorsión, ¿no? Igual que la de Gandhi, igual es una distorsión. Si tanto se quejan por lo de Gandhi, deberían preocuparse de lo que están hablando. Entonces, paradójicamente, digamos que incurren, pero en el otro sentido, en el mismo error que ellos han estado criticando. ¿Por qué? Por exégesis. No hay nada más peligroso que sacar un texto de su contexto, hermanos. Acá estaba, este Salmo 5 es un salmo imprecatorio. ¿Saben qué es un salmo imprecatorio? O sea, los salmos están categorizados, por ejemplo, en adoración, lamento, salmos reales de oración, imprecatorios, otros de alegría. Los salmos imprecatorios son salmos, oraciones donde Dios escucha la oración del justo que clama para que se haga justicia en ese momento, porque va a recibir un agravio tremendo él o la ciudad donde vive. No, por ejemplo, vamos a leer un salmo, por ejemplo, un salmito imprecatorio. El Salmo 137, verso 8 y verso 9. Dice, es una oración amenaza de parte del justo que dice: oh hija de Babilonia, la devastada, dichoso, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeñitos contra la peña, reviente a los chibolos y los mate. Suena bien feo, ¿no? Muchos no han estudiado incluso la aplicación de estos salmos en la historia de la iglesia, y como nuestro gran amigo, no voy a decir su nombre porque lo están grabando, nuestro gran amigo, un cantante muy famoso que me encantan sus canciones y siempre las voy a seguir escuchando, pero este hermano ha llegado a decir, la piedra, de que estos salmos son muy violentos y mejor no hay que usarlos. O sea, hay que mutilar la palabra de Dios solo porque no nos cuadra, porque los está leyendo con los lentes paradigmáticos del siglo XXI. Los primeros 5 siglos de iglesia, los salmos imprecatorios se usaron para la guerra espiritual. Ellos no andaban declarando así, cosas así. Ellos oraban esto contra los demonios. Cuando gritaban amén, toda la congregación, los demonios huían. Así se usaba. No es para, claro que ahora no lo vas a usar contra tu vecino, ¿no? Tu vecino que te para chancando a la pared, te vas a orar: Señor, destruyan a sus hijos, ¿no? No. Pero no significa que no tenía un uso. Mira, estamos imprecatorios, hay muchos, muchísimos. El 5, el 17, el 28, el 35. De ahí se los voy a mandar ya en el grupo WhatsApp. El 55, 59, 70, 71, 79, 80. Pues mira, fíjate ahí. ¿Cuánto odio diría? Pero no es así, son circunstancias. Donde el justo clamaba al Señor que le haga justicia, ¿no? Incluso hay salmos donde uno dice, el salmista creía en salvación por obras. No está hablando de una salvación escatológica final. Estaba hablando de su momento, ¿no? Señor, mira mi situación, ¿no? Yo no he hecho nada malo. Es como cuando a ti te dijeran: oye, ¿quién se ha robado esto? Yo no he sido, ¿no? Así, ¿no? Entonces el salmista implora a Dios porque él acelere el cumplimiento futuro de su juicio contra estas ciudades que él tenía por enemigas. Entonces me hace recordar una cosa bien horrible, hermanos, de hermanos que se volvieron locos, eso sí lo puedo decir, en Lima, que llegaron a orar salmos imprecatorios contra otros evangélicos. Imagínate.
solo porque los contradecían. O sea, no contra la gente no cristiana, oraban contra los evangélicos, porque para ellos todos eran los anticristos que eran de nosotros, los enemigos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar esa prudencia, hermano? Católico, el significado de imprecatorio, ¿sabes? Imprecatorio directo. Es un clamor, pero es un clamor como pidiendo venganza. ¿Sí? ¿Qué pasa con este problema entonces de tomar un salmo de este tipo, un salmo donde le pedimos venganza a Dios, para decir que Dios odia a toda la humanidad sin Cristo? Hay un hermano en Lima, un gran pastor, un profesor del seminario donde yo estoy también, Daniel Caballero. Él dice que es un crimen exegético, imagínate. Y la verdad es así, es un crimen. No tiene nada que ver con el contexto, ¿ves? No pueden tomar un verso que tiene que ver con el justo clamando que destruyan a esas ciudades como Babilonia, cananeas, y aplicárselo a mi vecino, como te digo. No puedo. No, mi vecino me hace daño, le metió veneno a mi gato, no sé, cualquier cosa así. Cosas que te pueden pasar aquí en Trujillo, porque aquí nadie te va a conquistar la casa, ¿no? Pero no vas a odiar así, ¿no? Entonces, el salmo tiene que ver con circunstancias históricas, reales, sociales, circunstanciales, específicas. No puedo citar la primera parte del salmo, si quiero ser literal: aborreces a todo el que hace iniquidad, sin luego decirle que estrelle, que tome a los hijos y pequeños de esta persona y los estrelle contra la peña, ¿no? Mucha gente hace eso. Aunque no voy a entrar ahorita en el debate, porque eso no toca hoy día, lo trataremos otro día. Incluso vamos a examinar ese texto también. Pero, por ejemplo, mucha gente toma el texto de Levítico 18, donde dice que no te hagas marcas en nombre de los muertos, para tratar de apabullar a los hermanos que tienen tatuajes, ¿no? Se los hicieron, pero ellos quieren chacarlos, ¿no? Bueno, si vas a tomar eso para decir que el tatuaje es pecado, también tienes que seguir leyendo y ver que no debes usar dos prendas de la misma forma, no tienes que despuntar ni la barba ni el pelo. Si no, eres igualito de impío que el que se hace el tatuaje. ¿Y quién no usa en este tiempo dos prendas diferentes? Nadie. ¿Ves? Entonces, si vas a ser bíblico y te vas a pegar a la ley, pégate a toda. Pues. Si no, eres un mentiroso y no estás haciendo las cosas bien, sino que eres legalista nada más. Otros hermanos no son legalistas, simplemente ya aprendieron eso y lo repiten y lo repiten. Entonces, lo que significa la ira de Dios acá es que la ira de Dios es el rechazo santo y justo de Dios. Es decir, acá el mensaje usa el tiempo presente. La referencia no está hablando de que una ira final escatológica, que será derramada en la segunda venida, ¿no? Sino, ¿cuál es la ira de Dios final? A ver, cuando tú dices en Juan 3:36, dice que el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿no? La ira de Dios está sobre él, y no lo niego, sí está, pero no está en el infierno, ¿ves? ¿Cuántos de nosotros ya estaban en la ira de Dios? Ya estábamos ahí. Pero Dios, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ustedes, la mayoría, saben que nosotros somos una iglesia reformada. Yo creo en la elección incondicional. O sea, en el papel soy un calvinista, pero no voy a permitir que mi sistema me saque de la verdad de la Biblia, ¿ves? No voy a permitir que mi sistema me encierre y no entienda esto. Porque es muy fácil decir, claro, ¿no? Pues estamos bajo el amor o bajo la ira, y crear un dualismo nada más, ¿no? O este o este. No es así. Recuerda que Dios hace llover sobre justos e injustos. Hay una cosa llamada la gracia común de Dios. Entonces no podemos decir que es la ira final. La ira final va a ser el día final, Apocalipsis 14:10, la ira de Dios en presencia del Cordero, ¿ves? El cáliz de la ira de Dios derramada sobre los traidores en presencia del Cordero. Eso sí suena macabrazo, y es la verdad. Es santo el Señor que hace esto. Entonces, este salmo es una referencia a la ira de Dios, sí, pero no a la ira final de Dios, sino a una ira temporal de ejecución de juicio en vida. Entonces, no puedes decirle a toda la gente que Dios lo odia, ¿no? A los que no son cristianos, Dios te odia. O sea, como hacían estos hermanos, menospreciándolos. La palabra en hebreo para aborrecer u odiar es la palabra sané en hebreo, la cual es usada 79 veces en el Antiguo Testamento, la cual tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, es odiar, desagradar, amar menos, menospreciar o elegir por encima de otro, o sea, preferencia. En el caso de los salmos imprecatorios, sané significa disgusto o desagrado, tal como lo entenderíamos ahora, ¿no?
Sin embargo, no tiene nada que ver con el odio personal, visceral que tenemos nosotros, ¿no? Porque el ser humano odia no santamente. Cuando tú odias no es santamente. Y un poco como que le quieren imputar a Dios ese tipo de odio, ¿te has dado cuenta? Un odio visceral, de odio, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de esta palabra, de aborrecer en el Antiguo Testamento. Mira, en Génesis 29:31, vamos a ver, dice, vio el Señor que Lea, esposa de Jacob, era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Tú, que has leído tu Biblia por completo, o has leído la historia de Jacob con sus dos esposas, ¿Jacob la odiaba? No, sino que la quería más a otra, ¿no? Entonces no es odio, ¿ves? Es así. Ahí en el mismo verso, en el 33, dice, concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también a este. Y le puso por nombre Simeón. Ella misma reconocía, ¿ves? Decía, porque el Señor me odia, ha dicho, no está hablando de que la odie, ¿ves? Sino que el Señor ha oído su clamor de que ella era menos amada que Raquel. Vamos a ver acá hay otro, justo en la ley, Deuteronomio 21, verso 15, dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, y el primogénito es de la aborrecida, este será. Bueno, no significa que la aborrecida es una mujer que él tiene a la fuerza porque la odia y no sé, la tengo que tener. No, era que él tenía una preferida, digamos, ¿no? Algo así. Este es un poquito más claro. Dice en Romanos capítulo 9, verso 13, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué quería decir esto? Que Dios odiaba, como te digo, de manera visceral a ese bebito. Lo odio ese, no le voy a dar nada. ¿Era así? No. ¿Es como que acaso Jacob odiaba a Lea? No. Aborrecer, entonces, en estos pasajes tiene sentido en preferir sobre o amar menos, ¿no? Entonces vemos claro un caso de mala interpretación acá, en el Salmo 5, para usarlo de esta manera, ¿ves? ¿Ves lo importante que es estudiar la Biblia? Incluso hermanos con sana doctrina en una confesión pueden caer en eso. Por eso el primer texto que te usé es uno que lo usan hermanos de buena doctrina. Sí, hermanito. Una preguntita. Si es correcto decir, en términos teológicos, Dios aborrece el pecado, pero si ama al pecador, a todo pecador, lo ama a todo pecador, pero aborrece su pecado. Su delito, sus pecados. ¿Está correcto teológicamente o está equivocado? A ver, generalmente, sí, ese dijo todos los pecadores, todos. Claro. Su amor es así, pero sus pecados no, eso sí lo aborrece. A ver, esa es la cosa. Eso lo dijo Gandhi, y antes lo dijo otro, y luego lo dijo Gandhi. La Biblia no está eso. Pero hay que verlo de esta manera. Claro, por eso. A la luz de la Biblia vamos a verlo. Si tú te das cuenta, lo que está diciendo acá es que el pecado es un ser ontológicamente separado del pecador, y no es así. Porque el pecado es acciones del pecador. Si Dios aborrece el pecado, tiene que aborrecer al pecador. En ese sentido está bien. Dios no ama al pecado no ama al pecador y rechaza el pecado. A los dos los rechaza. Al que va a mandar al infierno no es al pecado, es al pecador. Pero hay que verlo de esta manera. A pesar de que, porque ya vimos cuál es el concepto de ira de Dios, ¿no? No es una ira visceral, sino es un rechazo santo. Pero él sabía que quienes no iban a ser rechazados santamente, a ver, todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la ira de Dios. Estamos destituidos de Él. Entonces en Romanos 5:8 vemos que dice, ¿qué dice? Son todos en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Míralo así, Dios ama los objetos de su aborrecimiento. Wow, es maravilloso. Dios ama los objetos de su aborrecimiento. Tú no puedes hacer eso, porque tú o amas o odias. Pero Dios en Cristo Jesús ama a los que rechazó, y por eso envía a su Hijo, como dice 1 de Juan, a rescatarnos. Entonces así lo podemos ver. Porque lo que dice Gandhi, si lo tomamos solamente ahí, nos quedamos con lo que dice Gandhi, entonces estás diciendo de que el pecado y el pecador son dos entes diferentes. Que Dios va a mandar al infierno al pecador, al pecado, y el pecador no es así. Porque el pecado es una acción del pecador, no se puede separar del pecador. Vamos a ver otro texto, a ver. Otro texto también bien conocido. Ahora vamos a hablar del otro lado, ya no de los calvinistas, sino de otros hermanos. De otro lado, que también usan malos textos. Vamos
libro de los Hebreos, 2 capítulos muy mal usados por algunos hermanos muy sinceros, para afirmar una doctrina bastante nueva que se llama la pérdida de la salvación. Y vamos a leerlos ahora los textos, ¿ya? Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. A ver, Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Otro texto que usan también es Hebreos capítulo 10, ahí nomás, 4 capítulos más adelante, del 26 al 27, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, el infierno, que ha devorado a los adversarios. Estos textos, hermanos, son usualmente usados por los hermanos de una postura que tal vez ellos ni ellos mismos saben cómo se llama, pero se llama semipelagianismo, mal llamados en este tiempo arminianos, porque los arminianos no creen eso. Hermanos que ponen su énfasis más en la responsabilidad humana que en la soberanía de Dios. Entonces, vemos otro caso de nuevo de textos mal usados, una interpretación errada que ni siquiera los hermanos arminianos del siglo pasado hubieran utilizado. Y es bueno que tengamos claro el contexto de este texto para no usarlo mal. Primero que todo, entender cuál es el propósito del libro que estamos leyendo. Cuando tú leas un libro, recuerda a quién ha sido enviado, cuál es el propósito del libro. Te voy a leer unos comentarios también acá que he sacado. Primero, el libro de los Hebreos. Disculpe, Sí. También el texto de Apocalipsis, ¿cómo es su exégesis? Estamos hablando de Hebreos, hermano, ahorita de ahí hablamos. Ya. No, también como... No sabemos. tenga en cuenta. Claro, el libro de los Hebreos, como su nombre lo dice, es un mensaje dirigido ¿a quién? A los hebreos, en primer lugar. Ahora, ¿qué tipo de hebreos son estos? Si tú lees el libro de los Hebreos, ¿qué tipo de hebreos son? De hecho, son judíos, pero... Judíos cristianos. Amén, hermano. Exacto, judíos cristianos. No le está hablando a la clase sacerdotal, está hablando a los cristianos. En Apocalipsis podemos ver algo ahí. Al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El sacerdocio de ese tiempo. Traidor, y estaba tratando de jalar a los cristianos para que recaigan. Y dice, o sea, le hablaba a judíos cristianos advirtiéndoles que estaban a punto de regresar a las esperanzas y procedimientos del Antiguo Testamento en vez de confiar en Jesús su Mesías. Entonces, la aplicación primaria para este pasaje es que se le advierte al judío que dice ser creyente, tenga cuidado de no ser llevado de vuelta a las formas sacrificiales obsoletas, ya cerradas por Cristo, consumadas en la cruz. En esta epístola, el escritor le suplica constantemente al lector que permanezca fiel al Evangelio. ¿Les parece? Cristo en la cruz, hermanos, consumó por completo la expiación. Ya no hay más días de Yom Kippur, ya no hay más sacrificios. Entonces, acá está hablando a hombres que tal vez nunca nacieron de nuevo y estaban retrocediendo. Habiendo confiado en el Cordero para siempre, una vez sacrificado, consumado es, estaban volviendo a los sacrificios antiguos, por miedo, por presión. Entonces, si se dice ser creyente, hay que tener cuidado con esa tendencia de incredulidad deliberada que tenemos en el corazón, ¿no? Como los israelitas de ese tiempo. El comentarista Timothy Miller, en un artículo sobre el mensaje de los hebreos, se llama Advertencia antes del 70 después de Cristo, comenta: a la luz de la evidencia interna, o sea, del mismo libro, relatos históricos y otros testigos de las escrituras, por ejemplo, pueden leer Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, apúntalo, ahí te va a hablar todo lo que pasó el día final de la destrucción de Jerusalén. Yo argumentaría que cuando la era judía estaba llegando a su fin, el libro de los Hebreos fue escrito como una advertencia final a los judíos cristianos, para que no rechazaran la entrada al reino de Dios, apostatando del cristianismo justo antes de la ira colectiva de Dios fuera derramada sobre los no regenerados. Hebreos, ¿sabes en qué tiempo fue escrito? Más o menos entre el 67 y 69 antes del 70, ¿no?
3 años antes de que el general Tito, el futuro emperador Tito, destruyera para siempre el sacerdocio en la ciudad de Jerusalén. Con ella el templo y con ella todo. Desapareció Israel. Entonces, en ese contexto histórico vemos que para analizar el texto, empezando en el capítulo 6, tenemos que ver claro quiénes son aquellos que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y que gozaron de los poderes del siglo venidero y recayeron. No es un cristiano que está en la iglesia, viene, aplaude, alaba y ¡pum!, cayó un pecado. Pecado fuerte, digamos, escandaloso. Y que luego tenga que venir a recuperarlo en un altar. No sé si te ha parecido. No es así. Dios no te está apuntando en el libro de la vida, te vuelve a borrar, te vuelve a apuntar, te vuelve a borrar. No. No es un juego. O naces de nuevo o no naces de nuevo. La palabra recayeron, del griego apistemi, o sea, apostataron, mira, tiene un amplio campo semántico, o sea, se puede aplicar a muchas cosas. En este caso se está aplicando a aquellos judíos que abandonan al verdadero Cordero, al verdadero templo, que es Cristo Jesús, por ir tras el sacerdocio y el templo desechados. Eso es lo que está pasando. Se cumple la palabra de Cristo, ¿no? Él advirtió que esto sucedería en esa generación. Mateo 24. ¿Sí o no? Pastor, ¿y qué aplicación tendría en la actualidad ese texto? Ahorita lo vamos a ver. Que quería completarlo con el Hebreos 10. Mira, justo en el texto anterior, que es mal usado, viene este justo, ¿no? Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio. Si no, no habrá expectación de juicio verdadero y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a ver, dice. Vamos a seguir el mismo contexto, ¿no? Sigue siendo el mismo grupo de personas, sigue siendo los mismos judíos, porque para ellos es dirigida la carta, que dicen ser cristianos, pero que están a punto de abandonar la fe. Ellos hacen un mal uso del pasaje cuando dicen, porque si pecáramos voluntariamente de haber recibido el conocimiento de la verdad, como si se tratara, como te digo, de un evangélico del siglo XXI. Pero realmente el contexto de la carta y todo el pasaje se refiere a eso. No. Entonces, ¿por qué lo aplican así? O sea, pregúntate, ¿por qué lo aplican así? Aquí nadie está perdiendo su salvación. Está hablando de gente que nunca fue salva y que está vendiendo sus convicciones porque no nació de nuevo. Entonces, no es solo más que una mala aplicación por dos motivos. Uno, ¿cuáles son los dos motivos de una mala aplicación de este nivel? Porque este es más grave. Uno, desconocimiento. ¿No? Lo aprendí así, sin mala intención. Dos, por ignorancia, falta de capacidad y lectura con buena intención. Tres, una abierta rebeldía contra Dios, ¿no? Siempre es una de las conclusiones esas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una aplicación válida, como dice el hermano Gerardo, a la iglesia local de estos tiempos? Es entender que mucha gente ha hecho una profesión de fe, se ha bautizado, o sea, ha hecho un pacto con Dios, ¿no? Ha hecho un pacto con Dios, ha sido incluido en el pueblo del pacto, pero es posible que no haya nacido de nuevo. Porque aunque no se pierde la salvación, hay posibilidad de apostasía, o sea, de que alguien esté acá y sea cizaña y no sea trigo. Nunca fue trigo, ¿ves? Y se puede torcer. Hemos visto muchos hermanos, ¿no? De repente, que estaban así firmes en el Señor, no caían incluso, y se alejaron. Entonces, no es que perdieron nada, porque nunca lo fueron, ¿no? Sino que, por eso es lo importante de predicar el verdadero evangelio como es. Llamarlos al arrepentimiento. No es cosa de captar personas en las iglesias. Si captamos personas, no nacen de nuevo. Que no te sorprenda el alto grado de apostasía que va a haber, ¿no? O sea, como decimos en la iglesia urbana, hay gente que trona. Pero es la verdad. Si incluso predicando el evangelio, mira, las iglesias fieles predican el evangelio, igual va a haber gente que, porque trigo y cizaña siempre va a haber gente que se aleja, va a haber gente que se engaña, ¿no? Como les dije al principio, que no congrega, pero dice Dios trata conmigo igual, ¿no? Ya saben. Ellos no. Fueron iluminados, pero no nacieron de nuevo. Gozaron del don celestial de la iglesia, pero no fueron justificados. No eran de nosotros, salieron de nosotros, y esos son los anticristos. Pues. Anticristo no es un pata que va a venir en el futuro. Tiene dos connotaciones que ya hablaremos otro día. Entonces,
si no le predicamos el Evangelio, hermanos, de verdad, si no lo confrontamos con su pecado, ¿de qué se va a arrepentir esa persona? Se pueden convertir en personas muy activistas, pero que van rumbo al infierno, ya que la apostasía, o sea, el alejamiento, le puede pasar a cualquier persona que cree que es cristiana pero no tiene convicciones. Hay una advertencia a examinarse uno mismo en caso de haber recibido el Evangelio, pero haberlo tomado de una manera superficial, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me acompaña a ver a 2 Corintios, capítulo 13, verso 5? Y eso ya no pasa en la iglesia de los hebreos, ¿eh? Eso pasaba en una iglesia más gentil, digamos, como los Corintios, que queda en Turquía, en la ciudad de Corinto. Vamos a leer, ¿quién me puede leer por ahí, por favor? 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Amén. Poneros a prueba para ver si estáis en la fe examinados a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Amén. Es una advertencia, ¿ves? Eso no solo pasaba en Jerusalén, pasaba en cualquier iglesia y hasta ahora puede pasar, por eso tenemos que aplicarlo, ¿no? Mira lo que dice claro, eso sí, ¿no? Examinaos a vosotros mismos. No te la des de examinador de tu hermano. No, la primera, cuando un hermano cae o se equivoca en la iglesia local, Gálatas 6 dice que tenemos que restaurarlo con mansedumbre. Amén. No estés, ajá, no. Todos tenemos que restaurar al caído. No podemos ser el único ejército que cuando cae uno lo rematamos. No. Pero eso sí, tú siempre mantente en una continua observación, pero no para deprimirte, porque ese es otro caso que pasó en Lima. Este texto, también un sermón muy bueno de un predicador famoso, pero lo comenzaron a hacer viral ese sermón y comenzaron a hacer la doctrina de la examinada. Comenzaron a examinarse entre ellos, deprimían. Y es la verdad, porque mira, si tú te miras al espejo sin Cristo, como dice Martín Lutero, estoy perdido. Mírate a la luz de tus obras ahorita, estás perdido. Pero si miras al espejo de Cristo, si en el espejo aparece Cristo como tu identidad, es imposible perderme, dice Lutero, ¿no? Así, lamentablemente estos hermanos, a pesar de que tenían buena doctrina, cayeron en eso, en ese texto mal usado, y lo utilizaron, como dice un pastor, como un texto garrote. Se agarran ese texto y a la primera caída de su hermano, ¡pum! Examínate, tú examínate. Y ellos no se examinaban. Y cuando ya lo hacían, se deprimían y se alejaban de la fe. No eran creyentes, pues. O sea, al final todo era una sarta de legalistas, nada más. No caigamos en eso. Este texto Dios no lo ha puesto ahí para que te deprimas. Porque si tú sales reprobado, porque si te ves siempre vas a salir reprobado, ve a Cristo. Y si sales aprobado y te das cuenta que Cristo es mi identidad, lo tienes claro, ve a Cristo. No hay escapatoria, ¿ves? O vas a Cristo o vas a Cristo. Es un gran consuelo que tenemos. No es para desanimarte, es un gran consuelo. Entonces, de ninguna manera se puede aplicar Hebreos 6 y Hebreos 10 a la doctrina errada de la pérdida de salvación. Es un absurdo usar la escritura de manera pésima. Y este es el segundo ejemplo de eisegesis. Una vez más vimos que han puesto en el texto un significado y aún un contexto que no tiene. Su contexto no era ese. Nadie habla de esa pérdida de salvación ahí. Amén. Vamos, ¿qué hora son? Ya, tampoco ya. Ya vamos a terminar con otro ejemplo más. De repente también es del contexto reformado. Algunos no lo habrán vivido, otros sí. También algunos bautistas creen en esto. Se llama la separación secundaria. A ver, ¿algunos de ustedes han oído eso? Vamos a hacer una separación entre dos cosas. La separación secundaria bíblica, que es verdad, y la separación secundaria sectaria. Vamos a llamarla así. La separación secundaria es una doctrina que nos enseña a estar separados de los que tuercen el Evangelio. O sea, no que de tu hermano que tiene una doctrina diferente, sino los que tuercen el Evangelio, lo trastornan el Evangelio. Y a los que causan divisiones dentro de la iglesia. Por otro lado, en otro contexto, se dedican a apoyar también a los que tuercen el Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 16, vamos a leer. 17. Sí, Romanos 16, capítulo 16, versos 17 al 18. Luego tercera de Juan, el único capítulo que tiene, verso 9. A ver, dice Romanos capítulo 16, versos 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, ponte mosca, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ve, no solamente que te divide la iglesia, divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino sus propios vientres, o sea, tienen una ambición personal. Y con suaves palabras y lisonjas, sobones, engañan a los corazones de los ingenuos. ¡Wow! Tercera de Juan 9 dice, yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre todos, es un orgulloso, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, si quieren venir las ovejas, y los expulsa de la iglesia. Es un sectario, ¿no? Mira, recuerda que nadie dice que Diótrefes tenga mala doctrina. Los anteriores tenían mala doctrina. El de acá te muestra que tú puedes tener buena doctrina, pero tener un corazón sectario. ¿Te das cuenta? Entonces la separación secundaria es una doctrina que te enseña que si alguien tuerce la palabra de Dios, vamos a decirlo con nombres, los mormones, tenemos muchos amigos mormones, sal a jugar partido con ellos, tómate un cafecito, pero no podemos hacer culto con los mormones. ¿Amén? Ellos creen en otro Dios. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. La iglesia pentecostal unida son unicitarios. Ellos creen que Dios es a veces Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu. No son cristianos, son sectas, abiertas sectas. Y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, porque es la verdad. Los liberales que hablamos al principio, los modernistas, aquel que dice que la palabra de Dios tiene errores, no es creyente. Ahora, eso no significa que vamos a ir de nuevo a ganarnos a bibliazos. Son gente, creados a la imagen de Dios. Hay que amarlos y ganarlos para Cristo. Pero no los voy a ganar a Cristo si hago un culto con ellos y les hago creer que están bien. ¿O sí? No. Claro. Bueno, esa es la verdadera doctrina de la separación y de la separación secundaria. ¿Cuál es la separación secundaria? Que si tú eres mi amigo pastor, tú tienes una doctrina, todo chévere, pero tú te pasas un culto con los mormones y luego me dices, Pastor Carlos, para hacer una conferencia, no, hasta que te retractes de eso. ¿Te das cuenta? O haces un culto con los antitrinitarios y me dices, no, yo no puedo, o sea, yo no tengo ningún problema contigo, pero no me voy a juntar contigo hasta, o sea, vamos a jugar partido, vamos a comer helado, pero no vamos a hacer un culto juntos ni vamos a trabajar ministerialmente hasta que no arregles bien ese problemita. No puedes tú hacer tan mal testimonio de la iglesia del Señor. Esa es la separación secundaria. Pero ahora viene la alteración, y esta sí es bien feo. Entonces, una versión poco ortodoxa y sobre todo nueva de esta doctrina de la separación apareció hace poco, influenciados por un pastor de Inglaterra. Comenzó a promoverse la separación secundaria de una manera ridícula también. Por ejemplo, el texto apunta a los que causan divisiones, el texto apunta a los que enseñan otras doctrinas, ¿ves? O sea, que causa división contra las doctrinas. Pero no, para esos hermanos, en todo caso, su propia confesión de fe es la ortodoxia, ¿no? Por ejemplo, un hermano que solamente canta himnos en su iglesia. Como nosotros somos una iglesia más contemporánea, que es más moderna, no se juntan con nosotros. Ellos creen, los que no cantan himnos, anatema. Si tú crees en los dones, porque ellos no creen en los dones, anatema. Si no tienen la misma escatología, anatema. Si tienes una batería, anatema. No se juntan contigo. Así son. Ese es el extremo, ¿ves? Si han ido hasta el otro lado, puede que no estés de acuerdo. Puede que no estés de acuerdo. Yo tengo amigos que creen en lo mismo, ¿no? O sea, que no les parece la batería, que no les parecen los dones. Yo los entiendo y no andan peleando con nadie. Entonces el problema no es su doctrina, porque hay que respetar a los hermanos que tienen esa doctrina. El problema es el corazón sectario de Diótrefes, ¿ves? Y ese es el gran problema de la exégesis que le han hecho a Romanos. En ningún momento en este texto de Romanos 16 dice que me separe por música, por dones, por gobierno de la iglesia, ¿no? Por la ropa. Hay denominaciones que si no te vistas como ellos te dicen que eres hijo del diablo. O sea, en ningún momento te han dicho eso en la Biblia, ¿o sí? Ni siquiera se puede implicar, no sé de dónde, no se puede. Entonces dejemos en claro que quienes enseñan estas cosas son los que causan divisiones, ¿no? Ellos son los que causan divisiones. Porque están tratando de dividir a la iglesia de Cristo en pedazos. La motivación, hermanos, real para la separación secundaria debe ser la correcta. Y para eso tienes que estudiar la palabra y estudiar la palabra como es, entender la palabra como Dios ha dicho. ¿Te das cuenta de todos los problemas que se arman solamente por un versículo? Después te estoy citando un versículo, dos versículos. ¿Cuántas personas se han dañado por este tema de la separación secundaria?
Hay gente que ha terminado en el psiquiatra. He visto gente que ha terminado mal. Eso no está bien. Eso no es del Señor, ¿ves? Todo porque han malinterpretado un versículo y han hecho un dogma de su interpretación, a pesar de estar bajo una confesión buena. Ahora vamos a regresar al otro extremo otra vez, para terminar. Vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 17. Otro texto bastante mal utilizado y que algunos de nosotros lo utilizamos mal en el pasado. Y te voy a hablar desde la perspectiva de alguien que lo ha utilizado mal. Dice, como está escrito en Romanos, hablando de la fe de Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual, o sea Dios, da vida a los muertos y llama las cosas como si fuesen. ¿Has escuchado acerca de la confesión positiva? Se basa en este versículo. La confesión positiva dice de que si tú declaras, decretas, reprendes, cancelas, algo así, vas a activar a Dios, o tu boca tiene un poder que hace cambiar el tiempo y el espacio para que se cumpla lo que dices. Porque si vamos a la presión teológica de esta doctrina, eso dice, que tú tienes el poder de cambiar el tiempo y el espacio con tu boca. En Haití hay una magia negra bien fuerte, y una de las doctrinas que ellos tienen se llama la lengua negra. La lengua negra es cuando tú dices algo, te vas a morir. Y la gente se muere. Son unos brujos muy poderosos. Son maldiciones, ¿no? Sí, como maldiciones. ¿Tú crees que eso es del Señor? Bueno, ellos al menos son sinceros y dicen que abiertamente es del diablo. Mira, te voy a contar algo que, aunque da risa, esto sí no da risa porque esto me dio mucha pena. Hace unos años vi el muro de Facebook de un hermano en la fe, evangélico, un hermano piadoso que hasta ahorita sigue en la fe muy bien, y su esposa tenía una enfermedad incurable y estaba allá para hacer su último momento, ¿no? En su desesperación él comenzó a publicar, ¿no? Declaro, reprendo, que sanidad hoy día, y cancelo todo espíritu de enfermedad sobre la vida de mi esposo, reprendo al demonio de la enfermedad, confieso, declaro sanidad para la vida de mi esposa. Y esa misma noche murió la esposa. Se fue a la presencia del Señor porque era una mujer piadosa también. Pero, ¿qué pasó esa noche? O sea, la confesión, declaración, reprensión, cancelación no funcionó. ¿Está en pecado escondido la hermana, como a veces implican estos maestros, cuando no funciona lo que ellos dicen? ¿No tuvo fe la hermana? ¿No tuvo fe el hermanito que estaba convaleciente? No creo que haya sido eso, sino que fue la voluntad de Dios que él se vaya. Y estoy seguro que el hermano, como hace poco también pasó con el cantante Julio Melgar, ¿no? Varios cantantes con buena intención hicieron lo mismo, y el hombre creo que estaba más seguro que ellos de que iba a ser la voluntad de Dios, ¿no? Eso me dio mucho gusto también. Pero, ¿qué pasa con esta doctrina? ¿Te das cuenta de todo el daño que hace? Es evidente que mi amigo estaba atrapado en una doctrina llamada la confesión positiva, basada en este texto. Entonces, hay que entender una cosa, nosotros no podemos desatar hechos sobrenaturales a nuestra conveniencia. Hay unos hermanos que todavía te dicen, mira, Abraham decretó todas las cosas como si no fuesen, tú tienes que decretarlas, ¿no? Cuando tú lees este texto no dice que Abraham fuera el que decretó, él creyó en Dios, que es el que decreta. Otros hermanitos por ahí dicen que, mira, si somos hijos de Dios, entonces tenemos el mismo poder. ¿Has escuchado eso por ahí? Si tú eres hijo de Dios, tienes el mismo poder, o parecido. Algo dijo otro predicador famosísimo por ahí, ¿sí, hermano? También hay un dicho que dice, por ejemplo, en el ejemplo de Elías si le pasó a la viuda, también te puede pasar a ti. Sí, ajá. Es como que una forma de tratar de obligar a Dios a actuar de la misma manera cuando Dios quiera. No es así. Si vamos a los testimonios de hermanos en la historia de la iglesia o hasta en tu vida, vas a ver un montón de cosas que no le pasó a la gente de la Biblia, y a ti sí. Entonces, Dios es personal, Dios puede actuar de muchas maneras. Nosotros en esta iglesia somos continuacionistas, creemos en el poder de Dios y en los dones, pero como dice la Biblia, yo no puedo obligar a nadie, menos a Dios, a hacer las cosas como yo quiero. Y entonces estas personas te dicen, pero tú eres hijo de Dios, Jehová Junior eres, entonces tú puedes hacer lo mismo. Mira, en serio, lo que yo vi de mi amigo me dio mucha pena.
Y ¿por qué mi amigo creía esto? Porque era un hombre sincero, porque desde joven llegó a esa iglesia y porque sus pastores tuvieron errores de exégesis y le pusieron a un texto, un contenido y un concepto que no tiene, es que él creyó eso. Y aunque Dios es bueno y siempre está con él y estuvo con su esposa y siempre estará, en vida él no tiene gozo porque no tiene esperanza, ¿ves? Se esperanzó en algo que no es verdad. También sacan Proverbios 18:21, ¿no? En la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice. 2000 años se ha creído lo que el texto dice, ¿no? En su contexto, que nuestras palabras e ideas tienen consecuencias, pero ahora de la nada le han imputado a este texto también que tu lengua tiene poder. Y lo mezclan con no hacen un Frankenstein, lo trasladan a Romanos y hacen un Frankenstein teológico. Otro texto mal usado, que también lo usan a veces para la evangelización, pero ahí sí no está mal, es Romanos capítulo 10, 9, donde usan un pedacito nomás, donde dice que si confesares con tu boca, ya ves, te dicen, la Biblia dice que hay que confesar. Pero ¿qué tiene que ver este texto con el que leímos hace rato y con Proverbios? ¿Por qué agarras un pedazo de acá, lo pones para acá, te das cuenta de lo que están haciendo? ¿Te gustaría que si tú mandas un email, agarren pedazos acá y pongan una grosería, una cosa infame que tú digas? No es cierto, ¿verdad? Tú no has dicho eso. ¿Tú crees que a Dios no le molesta? Por eso Apocalipsis deja bien claro al final, ¿no? Que el que agrega palabras a esta profecía, ya sabes, todas las maldiciones vendrán sobre él. Y Apocalipsis está en el contexto de Levítico, perdón, de Deuteronomio, de las promesas pactales del rey con sus vasallos. Si tú cumples, bendición. Si tú no cumples, todas las maldiciones. Y no está hablando solamente que el que cambia la Biblia va a ir al infierno, sino que no le va a ir bien en vida. El Señor se las va a cobrar, porque Él es santo y no quiere que tú hagas eso. Ahora eso sí que hay que dejar en claro. Dios sabe cuando tú predicas así por ignorancia. Y Dios sabe cuando tú lo haces como un artero rebelde, ¿no? Y yo la verdad creo que la mayoría lo hace por ignorancia, ¿no? Muchos hermanos lo hacen por ignorancia. Incluso yo mismo lo hacía por ignorancia. Entonces Cristo mismo no confiaba en declaradas, confesadas, decretadas, reprendidas, para cambiar la voluntad de Dios, sino que se sometía a la voluntad de Dios, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la mía. Él no trataba de torcer el brazo poderoso del Señor, sino que lo reconocía como supremo en todo. Yo soy pastor, miren, mis ovejas en esta iglesia saben, como dice Hebreos capítulo 13:7, que te acuerdas de tus pastores, y esto sí te lo voy a decir en su contexto. Acuérdate de la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y no solamente significa de que el pastor no debe ser un adúltero o un ladrón, sino también, si yo veo que estoy torciendo la palabra de Dios, no se me deben sujetar. Aquí ya saben ya. No se deben someter, ni sujetar, ni aprobar ninguna conducta deshonesta en cuanto a la palabra. Si tú eres deshonesto con la palabra, eres deshonesto con todo, en serio. Porque si yo veo acá A, pero todos mis amigos pastores de la línea que yo tengo dicen B, ¿qué van a decir? Y yo me vendo y del púlpito digo B. ¿Sí, hermanito? Pero ¿qué pasa si es que ellos, o sea, dicen que se tienen que sujetar, pero no se dan cuenta que por ignorancia no están dando una buena enseñanza? Yo creo que, mira, como les dije, esto no es para causar terrorismo en las iglesias, pero un pastor verdadero, tarde o temprano, va a sujetarse a la palabra. Porque yo no me puedo sujetar a alguien que no sujeta a la palabra. ¿Cómo me va a disciplinar? ¿Cómo me va a discipular si ni siquiera se sujeta a la palabra? Pero si la oveja despierta antes que el pastor, tiene que llevarla a la Biblia para que el pastor venga a la palabra, ¿no? Y el pastor es el que ha sido llamado, es el pastor que tiene que estudiar la palabra. Entonces, si tú tienes en tu iglesia un pastor que no se está sujetando, pero por ignorancia, ora al Señor que te permita que el siervo aprenda, ¿no? Y sé humilde tú también. Esto lo dijo un gran predicador y creo que se debe aplicar. Un gran rey puede aprender del más chiquito de sus siervos, ¿no? Entonces tienes que acercarte con ese corazón, ¿no? Pastor, humilde. No, así, bonito, con amor. Recuerda que el Señor lo ha llamado y así lo está usando, ¿eh? Entonces, ¿a cuántos de nosotros lo estaba usando así antes? Hay que aprender así a ser humilde, ¿no? Y manso de corazón. Dios nos libre en serio de caer en egocentrismo, ¿no? Como les dije al principio, esto no es para que nos hagamos cabezones, sino que tengamos un corazonazo. Entonces, lo que sí hay que entender es que tú tienes que saber trazar la palabra también, no solamente si eres pastor, ¿no? Si eres madre, padre, esposo, porque si tú tuerces la Biblia en tu casa, vas a traer a tu casa a una conducta inmoral. Y no solamente sexual, ¿eh? Sino conductas inapropiadas. Si torcemos la Biblia, nuestra familia va a seguir la misma torcedura. Bueno, para terminar con este texto, ¿cuál fue el error? Otra vez,
exégesis, imputar el concepto al texto que Dios no inspiró y nadie ha creído en la historia de la iglesia. Y lo peor es que en este de acá le han metido otros, ¿has visto? Han construido un Frankenstein. Nunca hagas eso. No trates de buscar textos para cuadrar un tema. La predicación temática no te manda eso. Es como la teología sistemática, ¿no? Por ejemplo, la teología sistemática es, responde a la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de determinado tema? ¿No? Entonces buscamos en la Biblia eso. Pero no, la predicación temática es igual. ¿Qué dice Dios acerca? Quiero hablar de la oración, ¿no? ¿Qué dice la palabra acerca de la oración? Mi texto base y luego una concordancia. Pero no significa que yo voy a agarrar, quiero predicar acerca de las declaradas, decretadas, y voy a buscar pedacitos de la Biblia que hablen de eso y lo voy a sacar de contexto para armar mi Frankenstein. Eso es una cosa terrible. Eso es estar hablando mal de Dios, ¿eh? Eres un murmurador que utiliza las palabras de Dios para decir cosas que Él no dijo. No hagamos eso nunca, jamás. Para terminar, vamos a concluir. Uno, necesariamente todo creyente, pero en especial todo líder, porque está en la obligación de estar al frente, tal como Dios ha hablado, debe ser escuchado. Entonces, por tanto, todo creyente debe apasionarse por el estudio diligente de las Escrituras,